Qué bueno poder estar juntos otra vez, compartiendo la palabra de Dios. Yo quiero en esta noche invitarle a abrir su Biblia, por favor. En el libro de Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, versículos 28 y 29. Le puse como título a esta predicación: encontrando el verdadero descanso. Dígale que está a su lado: encontrando el verdadero descanso. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amado Padre, queremos darte gracias en esta noche por ese privilegio hermoso que nos das de poder predicar libremente tu mensaje, tu palabra, Señor. Que verdaderamente hoy la palabra sea derramada de tal manera, Señor, que tú puedas hacer que germine esa semilla en cada corazón. Señor, yo no sé qué necesita cada vida, pero tú lo sabes. Y tú conoces cada uno de nuestros pensamientos, los más íntimos, aún las intenciones. Por eso quiero pedirte, Señor, que tu gracia y tu misericordia se manifiesten hoy y nos des la posibilidad de entender, de conocer, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ilumine para darnos entendimiento, para que verdaderamente toda vida que está pasando por circunstancias que quieren robarle la paz o que están batallando contra adversidades humanamente difíciles de afrontar, Señor, tus hijos puedan hoy entender de que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Jesús establece los principios que su pueblo había dejado de lado cuando Él llega y comienza a manifestarse a su nación, a su pueblo. Y comienzan ellos a confrontarse con un mensaje que se les hacía muy difícil asimilar al pueblo de Dios. Ellos habían dejado de lado los principios, la esencia del mensaje, y entonces fueron confinados a vivir a un sistema de leyes que derivaban de los 10 mandamientos que había recibido Moisés en el desierto, ¿cierto? Allá en el monte Sinaí, muchos años atrás. Las autoridades religiosas habían hecho de la ley mosaica una interminable sucesión de cargas imposibles de realizar. Ellos pretendían llegar a ser aceptados y favorecidos por Dios a través de esfuerzos y sacrificios personales. Sacrificios personales que les pudieran dar la salvación, les pudieran dar el privilegio de haber conseguido ellos el favor de Dios en sus vidas a través de méritos propios. Eso se llama religión. Dígale que está a su lado: eso se llama religión. La vida en Cristo consiste en una relación, no en una religión. No es una sucesión de dogmas ni de estrictas responsabilidades, aunque el cristianismo es responsabilidad, pero la responsabilidad de aprender a amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Es muy diferente hacer algo por amor que hacer algo por obligación en la vida, ¿cierto? Cuando uno aprende a amar lo que hace o aprende a amar a una persona, confía en esa persona plenamente, ¿cierto? Por eso es tan importante aprender a amar a Dios con todo el corazón. Eso creo que es la misión que tenemos nosotros como iglesia, como pastores. Porque si tú aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, todo lo demás viene por añadidura.
ellos habían hecho de la religión una sucesión, de la ley, perdón, una religión llena de sacrificios personales y de tradiciones. Entonces la nación vivía cargando un peso que los maestros de la ley colocaban sobre sus vidas constantemente, llenos de legalismos, haciendo de la relación con el Creador una vida limitada y llena de vacíos en el interior. La culpa y la frustración era un estado interior que seguramente dominaba el pensamiento de mucha gente, que los condicionaba eso a vivir atados a una religión vacía. Pero ellos tenían la esperanza de un libertador porque conocían las Escrituras y ellos sabían que la historia también les había enseñado que siempre que el pueblo de Dios caía bajo presiones, conquistas de otras naciones y circunstancias adversas por desobediencia, Dios soltaba su mano y ellos muchas veces habían quedado cautivos, habían sido saqueados, venía la escasez, venía la ruina, no había cosechas, había sequías, se levantaban depredadores, naciones vecinas donde los presionaban para que no pudieran ellos coronar y desarrollar esa vida que Dios había establecido para su pueblo, ¿cierto? Ellos de todas maneras tenían una esperanza de un libertador que los pudiera hacer libres de esa insatisfacción constante que vivían. Además ellos cargaban con el peso producido por el dominio político y militar de Roma, ¿cierto? Que los había conquistado. Entonces eso los obligaba también a tener que pagar impuestos muy elevados, que los cobradores de la época, llamados publicanos, ejercían el poder que Roma le había delegado para cobrar sumas que la gente común no tenía poder adquisitivo para cumplir. Además, estos publicanos le agregaban sus comisiones al impuesto que la gente debía pagar y ponían un sobreprecio. Si la gente no cumplía, tenían todo el poder y la potestad de mandarlos a la cárcel o ser castigado con latigazos, con humillación, y también les quitaban los bienes que podían llegar a obtener en sus hogares, ¿cierto? Llámese animales, ganado, muebles o cualquier cosa que podría llegar a tener un cierto valor. Así que la gente vivía muy, muy atemorizada, en ciertos casos, como dije recién, recibiendo castigos muy fuertes de parte de los publicanos que eran judíos, pero que trabajaban para los romanos. Eran gente muy, muy despreciada por el pueblo de Dios, ¿cierto? Cuando usted lee la historia de Zaqueo, ese diminuto personaje, puede entender por qué la gente no lo quería. Era un publicano. Y por eso cuestionaron tanto a Jesús, los religiosos, porque Jesús le dijo: tengo que ir a quedarme a tu casa. Ese hombre se convierte y la señal poderosa de su conversión es que lo primero que se convierte al reconocer al Señor y sentir el privilegio de que él, siendo un pecador vil, Jesús entre toda la multitud le dijera: tengo que ir a quedarme en tu casa, porque había venido la salvación a tu casa. Y ese hombre dio muestras de una sensible y verdadera conversión cuando dice: si a alguien le he robado, si he fallado, devuelvo todo, por la mitad de mis bienes doy y devuelvo por cuadruplicado. Esa es una señal de una persona que verdaderamente coloca el dinero en el lugar que tiene que colocar y coloca a Dios en el lugar que tiene que colocar, ¿cierto? Esa es una gran señal. Un pastor amigo, dice un dicho popular entre los evangélicos que dice que lo más difícil de convertir en un cristiano es el bolsillo, ¿cierto? La ley ética y moral que debían cumplir solo dejaba expuesto el pecado a la luz, y los maestros de la ley justificaban sus impotentes esfuerzos creando más leyes, colocando más tradiciones humanas, exigiendo
a la gente consagración y santidad, pero ellos mismos trataban de ocultar esas falencias justificándose, pero ellos en el fondo sabían que ni ellos mismos podían llegar a superar esa falencia que tenían. Es por eso que Jesús, ante un reclamo en una ocasión que esos fariseos le hacen sobre sus discípulos, les da una respuesta contundente a esos reclamos. Y en Mateo capítulo 7, versículos del 5 al 9, la palabra dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ellos tenían la tradición de lavarse muchas veces las manos antes de comer, porque eso los hacía más limpios ante Dios, y ellos con sus tradiciones querían ayudar al plan de Dios a poder tratar de decir: con nuestros esfuerzos vamos a ser más aceptados por Dios. Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, dice, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas, dijo, semejantes. Versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Habían puesto tantas cargas y habían hecho cosas tan confusas que ellos mismos invalidaban los mandamientos de Dios. Jesús se refiere más abajo a ellos. Tenían una tradición sobre cuando sus padres necesitaban o estaban pasando ya de mayores, quizás en esa época donde los hijos se dedican a devolver un poco lo que los padres hicieron por ellos, ¿cierto? Durante su infancia y durante su adolescencia y juventud, y ya cuando coronaron una posición económica, los padres se encargan de ayudar a los hijos, devuelven a los padres, ¿cierto? Ellos decían, tenían un dicho, decían, cuando los padres necesitaban algo, les decían: no te podemos ayudar económicamente, porque lo que tenemos es corbán. O sea, ¿qué quería decir? Que la plata que tenemos está consagrada a Dios, así que no se la podemos dar a nadie. Unas joyitas, ¿no? Recuerdo cuando comencé en el Evangelio, llevaba muy poquitos días de cristiano, y Dios empezó a usar nuestra vida con la música. Y yo nunca había visto una guitarra eléctrica tocando para Dios. A mí en la iglesia donde estaba, en el grupo de oración, que comenzó a ser una iglesia pequeña, yo tocaba una guitarra con un agujero atrás, se abría la parte de atrás, estaba despegada, ¿cierto? Y ¿te acordás, mami? Era tremendo. Y yo tocaba esa guitarra criolla, ¿no? Se dice en Argentina. Y un día vamos a una reunión y había guitarras eléctricas y todo. Y entonces el pastor me dice: decile a esa banda, no sé cómo se llamaba esa banda, no sé si eran los Gadarenos de Jehová, no sé cómo se llamarían, la verdad, no sé. El grupo Concordancia, no sé por qué tantas bandas con nombre bíblico que... Pero lo que sé es que cuando les pedí, le dije: muchachos, no me presten la guitarra para alabar a Dios y todo. Y entonces se paró el hermano así y dijo: la guitarra no se presta, está consagrada a Jehová. Eso fue lo que me motivó a querer aprender y lo que significa alabar y adorar al Señor a través de la música. Porque hay tanta gente que todavía no ha entendido la esencia de lo que significa el cristianismo, la esencia de lo que significa bendecir. Entonces Jesús le dice estas palabras fuertes. Llegó a ser tan pesada la carga al punto que, mire esto que hacían: si una gallina ponía un huevo en el día de reposo, eso lo consideraban los maestros de ley un trabajo, entonces había que matar el animal porque no había respetado el día de reposo. Eso sucedía. Si usted mira un poco la cultura de esos tiempos y busca la historia en libros paralelos de la época, ¿cierto? Como Josefo, un historiador judío secular, y mucha gente que se dedicó a eso, ¿cierto?
usted podría comprobar muchas cosas de la época. Así que podemos ver que la gente común vivía con una constante necesidad de ser libertada de una opresión muy fuerte, y ellos debían soportar día a día eso, pero con la esperanza escrita de que Dios enviaría un libertador que los sacaría al otro lado. Pero ellos lo que tenían que darse cuenta era que el verdadero yugo al que estaban atados no era debido al dominio político y militar de Roma, ni tampoco a las leyes de las tablas de la ley. Y eso Jesús era lo que quería enseñarles, que el yugo más fuerte al que ellos estaban atados en la vida, y como lo está hoy y durante todos estos miles de siglos, de años, en la humanidad, ata y tiene a la gente condicionada a una vida pecaminosa, y se llama el yugo del pecado. Diga eso, por favor, el yugo del pecado. La esclavitud de una vida de pecado es lo que tiene a la gente condicionada, no poder vivir en libertad. Y la gente necesitaba entender eso, porque ellos pensaban que si hacían algo bien, entonces ya eran libres. Y vivían esa sucesión de tratar de hacer cosas buenas para que Dios los acepte y para vivir en esa paz y descansar espiritual, mentalmente en su alma de que eran aceptados por Dios, pero había algo que no funcionaba. Por eso en Juan capítulo 8 versículos 34, no lo tenés ahí, Juli, pero si lo podés encontrar, Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque ni la ley, ni los rituales, ni las reuniones religiosas, ni las ofrendas, ni los impuestos o las tradiciones, ninguna de esas conductas tendrían poder para hacer que la gente, por más pueblo escogido que pudiera ser, nunca ellos podrían ser liberados del yugo esclavizante que el pecado produce en la vida de una persona. Ellos no podían lograrlo, como nadie puede lograr eso. Por eso, mira, tú puedes hacer muchas cosas en tu vida. Tú puedes hacer hasta actos de beneficencia, tú puedes ir a congresos cristianos, anotarte en todo aquello que te pueda llegar a enseñar algo, pero mucha gente toda la enseñanza la lleva a un plano intelectual, a vivir la vida solamente pensando de que con saber las cosas que Dios hace ya cumplí. Otra gente cree, y es muchísima la gente que se congrega en las iglesias y creen que porque el domingo se van a una iglesia o cantan o levantan las manos, ya cumplí con el Señor y me voy a mi casa a vivir tranquilo. Es muchísima la gente que vive en esa dimensión. Y mucha gente cree amar a Dios, y mucha gente cree que su vida es así, pero no pueden relacionar las escrituras con su vida cotidiana, no pueden relacionar las escrituras con sus relaciones interpersonales. No alcanza solo con saber lo que Dios dice, no alcanza solo con entender. Esta gente vivía en ese yugo esclavizante que el pecado produce en la vida de una persona. Por esa razón Jesús les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque el pecado es la razón de que los seres humanos vivamos llenos de ansiedades, afán, impaciencia, temores, malas decisiones y un sinfín de opciones que nos proponen soluciones pasajeras, pero no pueden transformar nuestra vida para vencer a la adversidad y la esclavitud con el que el padre de la mentira tiene cautiva a la humanidad sin Dios. El yugo del pecado siempre hace que una persona no pueda decidir en su vida con sabiduría, con autoridad para vivir en un verdadero descanso, porque nada ni nadie tiene el poder ni la autoridad de quitar el pecado, solo Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo estas palabras en Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. No es que apacigua el pecado del mundo, sino que lo quita. Él en la cruz del Calvario quitó, pagó con su sangre, pagó el precio de quitar el pecado. Por eso una persona cuando se entrega a Cristo tiene la oportunidad de abrazar esa verdad y vivir libre de pecado. ¿Qué significa?
que nuestra naturaleza ha sido cambiada en la cruz del Calvario. La naturaleza pecadora que heredamos de Adán y Eva, de haber dado la espalda. Siempre lo hablamos, lo decimos, y el Señor me pone a decirlo porque no nos podemos cansar de decir esto. Mientras las religiones oficiales dicen que el hombre es bueno, pero que el mundo lo corrompe, y algunos pensadores inocularon eso en la sociedad, la Biblia sigue diciendo que la naturaleza del hombre es pecaminosa y que fue transformada en la cruz del Calvario por la fe. Entonces nosotros podemos aprender a vivir en esa dimensión. La promesa del libertador un día se cumple cuando Jesús, al entrar en una sinagoga, toma el rollo y lee públicamente lo que 700 años antes el profeta Isaías había recibido y había declarado sobre su pueblo, había quedado escrito. Pero Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21 describe con hechos cuando dice: vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús va a la sinagoga. Seguramente la iglesia local sería hoy, donde seguramente estaría toda la gente que le conocía. Y Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y dice, versículo 18, por favor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el rollo lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A partir de ese día, todo el mundo y todo el universo tuvo la oportunidad de recibir el agua de vida eterna y encontrar la verdadera salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús hace su aparición y la humanidad, a partir de ese momento, puede saber que Dios cumple sus promesas, pero que esa gran promesa que ellos estaban esperando la estaban viendo con sus ojos, y hoy todos, sin importar la raza, posición social, rango, todos tenemos oportunidad de ser libres de la opresión, de las mentiras y el engaño. El engaño de pensar que se puede ser feliz conviviendo con el pecado y deshonrando a Dios en la vida. Hoy hay una sociedad que se burla, hay una sociedad que pregunta ¿dónde está Dios? Y tratan por todos los medios de querer demostrar que Dios no existe, pero no se dan cuenta de que le han ido dando la espalda a Dios en todas las áreas de su vida. Y hoy naciones enteras que un día sus leyes se establecieron en las Escrituras, le dieron la espalda a Dios y se están preguntando en el flagelo tan terrible que viven, donde confundieron felicidad con provisión económica, donde confundieron paz y descanso con sillones eléctricos que masajean y con el confort de hacer lo menos posible y disfrutar lo más posible. Y apostaron a que la verdadera felicidad y el verdadero descanso se encuentra en esa parte de la vida. Y por el otro lado, abandonaron y perdieron toda esperanza de poder encontrar paz en el corazón y descanso. Porque se puede conseguir muchas cosas, se puede hacer muchas cosas, quizá con dinero, con riquezas, con confort, pero solamente se puede encontrar la paz habiendo tenido un encuentro personal cara a cara con Cristo y habiéndole reconocido en la vida como el Señor y Salvador. Jesús dijo: venid a mí. Venid a mí. Y la pregunta que me hice es esta: ¿a quién voy cuando tengo cargas en la vida? Cuando hay adversidades, cuando hay que tomar decisiones o encontrar un buen consejo, o buen consejo se encuentra por muchos lugares, pero un consejo sabio ante situaciones adversas,
o cambios que puedan llegar a venir en mi vida y decisiones que tenga que llegar a tomar. Porque es muy importante a quién acudimos cuando necesitamos un consejo. Jesús dijo, venid a mí, venid a mí. Porque Jesús es el único que nos va a decir lo que realmente necesitamos. Aunque lo que necesitemos muchas veces no sea lo que queremos escuchar. Decirle que está a tu lado, lo que necesitemos a veces no es lo que queremos escuchar. Mire, la Biblia está llena de personas que aunque eran del pueblo escogido, sus decisiones no fueron tomadas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque acudieron a buscar consejos a las personas equivocadas y no buscaron a Dios. Entonces, tiene muchas historias. Voy a tomar una porque podríamos estar toda la noche hablando de gente que tomó malas decisiones, ¿cierto? Un hijo de Salomón, muchísima gente que fue a pedir consejo, el mismo rey Saúl, y tanta gente que no aceptó lo que de parte de Dios la gente, quizá utilizada por el Señor, les estaba diciendo de acuerdo a la palabra. Pero en 2 de Crónicas capítulo 16, versículos del 7 al 10, hay una historia bien interesante. Dice, en aquel tiempo, dice la palabra, vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Tomó una decisión este rey y tenían que afrontar una amenaza y tenían que afrontar una adversidad. Y entonces el rey, en vez de buscar a Dios, en vez de buscar al Señor como lo había hecho antes, y Dios lo había librado de algo superlativamente milagroso, hacer que un ejército gigantesco y numerosísimo haya quedado vencido frente al pueblo de Israel. Pero después vino otra ocasión y vino otra circunstancia, y en vez de apoyarse en su Dios, buscó una alianza con otro rey para tratar de pelear en sus fuerzas y lograr una batalla. Aparentemente eso podría estar bien, y aparentemente es una salida rápida, y aparentemente puede ser que fue una decisión práctica, ¿cierto?, de aliarse con otro y juntar fuerzas y hacer algo. Pero Dios le dijo, por cuanto no te apoyaste en mí, le dijo a través del profeta. Entonces quiero decirte esto, quizá ahora la puedas pilotear, quizá la puedas llevar más o menos adelante, pero quiero decirte esto, de aquí en adelante, le dijo el Señor a través del profeta, habrá más guerra contra ti. Ahora mire lo que sucedió. Entonces, versículo 10, se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel porque se encolerizó a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Oiga, la bendición que tuvo Asa de que Dios pudiera comunicarle las cosas que había hecho mal para ayudarle. Porque quiero decirte esto, cuando Dios te habla y te confronta y te dice, hey, estás haciendo algo mal en tu vida, eso no es correcto. Cuando Dios te habla a través de la palabra, es una bendición que nosotros tenemos. Porque que Dios se manifieste y te puede decir y puedas entender la voluntad de Dios y comprender, decir, hey, no sé qué es lo que está pasando. Ay, qué tanta mala suerte que tengo. Ay, que me va tan mal en este área, que me va tan mal en la otra. Ay, que pongo, no sé, una fábrica de tenedores y llueve sopa. ¿Cierto? Me compro un circo, me crecen los enanos, ¿cierto? Y gente que dice, ¿por qué me pasa esto? Hago esta inversión y me sale mal. Quiero formar un hogar, quiero tener una buena relación, quiero poder hacer cosas correctas, y parece que todo elegí a quien no era. Y tantas circunstancias por las que pasamos, pero no nos damos cuenta muchas veces que nosotros estamos construyendo un futuro a través de malas decisiones o buenas decisiones.
Malas decisiones o buenas decisiones tienen que ver con hallar la sabiduría en la vida. Y la sabiduría solo viene de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Venid a mí, dijo Jesús. Vengan a mí. Ahora, mire qué tremendo este rey Asa. No solo toma malas decisiones, sino que después de que Dios le da la bendición de comunicarle las cosas para ayudarlo, como no le gustó lo que Dios le manda decir, hace como tantos hijos de Dios hacen en estos tiempos, que al recibir un consejo, una enseñanza de parte de Dios cimentada en las Escrituras, como no lo comparten, como no es lo que le gustaría escuchar, se enojan con el mensajero porque no están de acuerdo con el mensaje. Por eso quiero decirte, si tú tienes un llamado a pastorear, a liderar, muchas veces vas a tener que hablar y tomar decisiones. O das el consejo que Dios da, y eso muchas veces significa que te rechacen, que te critiquen o que se levanten contra ti, o decides honrar a Dios. Por eso Pedro dijo en una ocasión, les prohibimos que hablen de Cristo. Las autoridades dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿cierto? Bueno, eso lo dijo Juan. Pero Pedro les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces el venid a mí tiene que ver justamente con eso. Venid a mí tiene que ver con darle la espalda a un sistema de vida, a un sistema cultural que hoy está en contra de todo lo que es llamado Dios. Es bíblico, tiene que suceder. Por eso el Señor tiene que formar en nosotros un carácter, una convicción. El Espíritu Santo poner en nosotros un entendimiento sobre las Escrituras para poder vivir y afrontar circunstancias de la vida. A Asa no le gustó lo que Dios le mandaba decir y se enoja con el mensajero. Proverbios capítulo 9, versículos del 7 al 10. Dice, ponelo porfa en la nueva versión, Juli. Y dice, el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. El que corrige, versículo 8, por favor, hasta el 10. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Qué impresionante. Buscar primero el consejo de Dios significa acudir al Señor. Es optar por adquirir sabiduría, porque sabio es aquel que busca el consejo de Dios por encima de sus propios sentires. Porque la sabiduría siempre te llevará a hacer lo correcto. Esa es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. La sabiduría siempre hace lo correcto. La inteligencia no siempre hace lo correcto. La inteligencia corre detrás de su meta, detrás de un fin. Y cuando lo consigue, no importa de qué manera lo haya conseguido. Porque hay mucha gente que utiliza la inteligencia pero para hacer el mal. Pero conocen la manera de llegar y alcanzan a cumplir sus fines y sus metas, pero hasta ahí se quedaron. La sabiduría siempre te llevará a algo más. No solo solucionará el problema, sino que te dará el crecimiento para tener o poder vencer a nuevos desafíos en la vida. Proverbios capítulo 8, versículo 10. La sabiduría dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuál es el primer consejo que buscas? Cuando estás frente a una dificultad, cuando estás frente a una tentación, cuando estás frente a una injusticia, cuando estás frente a una propuesta indebida, cuando estás frente a una circunstancia adversa, cuando estás frente a un mensaje que quizá no te guste y te la agarras con el mensajero. Salmo capítulo 121, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Es un canto, pero no lo ensayamos con Willy, entonces no lo vamos a hacer. ¿De dónde viene tu socorro? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Versículo 29 de Mateo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros. Lo segundo que el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Qué es un yugo? El yugo de Jesús es su palabra. Significa caminar alineado con sus mandamientos. Caminar alineado con sus mandatos, que yo pueda caminar a su lado, que lo que piense, que lo que siente y lo que sienta, y decida, aprende a estar alineado y de acuerdo a su voluntad, a la voluntad revelada en las Escrituras. Aprender a esperar cuando me diga quédate quieto, aprender a moverme cuando me diga que marche, aprender a callar cuando me diga que calle y aprender a hablar cuando me diga que hable. Moisés, cuando estaban frente al Mar Rojo y los egipcios se cayeron en cuenta que estaban perdiendo un montón de mano de obra muy barata y estaban perdiendo a toda esa gran cantidad de esclavos para hacer la labor que nadie quería hacer, estaba Moisés ahí, estaban mirando para atrás y se puso a orar y dijo, Dios mío, y dijo, hey, dile, ya dejen de orar, le dijo el Señor, ya dejen de orar y dile a mi pueblo, por favor, que marche. No es momento de orar, es momento de actuar, les dijo el Señor. El problema que tenemos muchos cristianos es que actuamos cuando hay que orar y oramos cuando hay que actuar. Caminar alineado con el yugo del Señor tiene que ver con caminar de acuerdo a sus tiempos y a su voluntad. Y los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Nosotros nos afanamos, nos desesperamos muchas veces cuando hay circunstancias. Y circunstancias que son de este mundo, circunstancias que son muchas veces tienen que ver con economía, ¿cierto? Con dinero. Hay que pagar esto, hay que conseguir la plata para aquello, ¿cierto? Le debo a cada santo una vela, no sé cómo pagar, ¿cierto? Y tantas cuestiones que tenemos los seres humanos. Hay momentos muy difíciles también. La enfermedad de un ser querido, alguna enfermedad terminal, alguna circunstancia muy difícil. Y a veces estamos diciendo, Señor, ¿qué haces? Y Dios está actuando. Decirle, aunque no lo puedas ver ni aunque lo puedas entender, Dios está actuando. Dios está haciendo algo siempre. Estar alineado de acuerdo a su voluntad revelada en las Escrituras. Aprender a no vivir lleno de ansiedades. Como Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y le dijo, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos afana? ¿Qué es lo que nos desespera muchas veces? Es lo que estamos pensando que va a pasar, pero todavía no pasó. Y nos afanamos. Y estamos pensando, me va a ir mal, esto va a ser un problema, esto va a ser así. El Señor está al control de todo. Y el Señor te va a decir cuándo moverte y cuándo quedarte quieto en la vida, cuándo quedarte quieta. Mira, el diccionario, me puse a buscar la palabra yugo, ¿cierto? Es un instrumento, dice el diccionario, para unir a dos bueyes formando una pieza alargada de madera, con arcos que se ajustan al cuello de los animales o a la cabeza. Sujeta a una lanza de un carro de arado o a un timón, permitiendo que las fuerzas se unan y sean más efectivos para preparar la tierra para el arado. Cuando los bueyes eran escogidos para arar la tierra, tenían que ser de un mismo tamaño
y de una misma forma de caminar. Cuando me viene a la mente una circunstancia, y fue cuando David recupera el arca del pacto, el mueble que llevaba la presencia de Dios. Y algo sucedió y quisieron llevar el arca de nuevo al pueblo de Dios, donde la habían encontrado y la habían dejado tirada a los filisteos, ¿cierto? Porque los filisteos trataron de llevarlo, hicieron un carro nuevo y pusieron ahí... los filisteos habían empezado a llenarse de tumores y de enfermedades. Dijeron, tenemos que devolver este arca al pueblo de Dios. Y agarraron un animal, le pusieron un carro, pusieron el arca, y el animal solo se enfiló para el pueblo de Israel. Lo que sucedió es que se pusieron muy contentos y dijeron, David se entera, dijeron, tenemos que traer el arca a la ciudad, a Sión, tenemos que llevar el arca. Entonces dijeron, listo, y mandó un montón de personas a buscarla, ¿cierto? Y fueron a buscar el arca, y resulta que cuando la traían, él quiso hacer lo mismo que los filisteos, y pusieron el arca sobre unos bueyes y en unos carros, igual que como los filisteos habían hecho, y empiezan a tropezar los bueyes. Y entonces una persona llamada Usa quiso tocar, ayudar a que la presencia de Dios no se cayera, quiso sostener, y eso nos deja como una enseñanza simbólica de eso. Y dice que murió, quedó fulminado y murió, queriendo ayudar a los bueyes o queriendo ayudar a Dios para que Dios no se caiga. Eso es lo que hace la idolatría, ¿cierto? El hombre se fabrica un Dios, le pone tornillos, lo pone bonito y le dice, tú eres mi Dios y me vas a ayudar. Pero resulta que no ni habla, no lo pueden llevar lo tienen que llevar a todos lados. Ese Dios no puede hacer nada. Esa es la insensatez de la idolatría. Pero volviendo al tema, David no se explicaba qué era lo que pasaba, y entonces va a las Escrituras y lee lo que la palabra de Dios decía. El arca solo tiene que ser llevada por los sacerdotes. Y un día me enseñaron de que el arca tiene que ser llevada sobre los hombros, y ese peso tiene que estar repartido. Y cuando los sacerdotes llevaban el arca, iban todos a un ritmo acompasado, porque todos tenían que caminar al mismo ritmo y repartirse la carga del peso del arca, porque si no, eso haría que el peso traería problemas sobre el otro. Pero ellos tenían que caminar juntos llevando el arca, acompasados, como llevando un mismo yugo. Por eso nosotros tenemos que aprender a llevar el yugo del Señor. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Diga por favor, y paz te aumentarán. Y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Átalos a tu cuello como un yugo, la misericordia y la verdad. Camina de esa manera. Eso significa caminar en el yugo del Señor. Jesús sigue diciendo, ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29, en la parte B, dice, llevad mi yugo como mismo recién y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mira, la mansedumbre y la humildad vienen a nuestra vida por andar y caminar en una intimidad con Jesucristo. Andar por mi vida teniendo en cuenta su presencia. Saber que Él está en todas partes. Dios es omnipresente y está en todas partes.
Pero no en todas partes y no en todas las situaciones podemos llegar a darle al Señor en nuestros pensamientos y en nuestro corazón el lugar que Él merece. Los soldados romanos, frente al acto más sublime de la humanidad, cuando Jesús estaba entregando su vida y desangrándose en esa cruz por toda la humanidad, aún por ellos mismos, dice la palabra que los soldados romanos se estaban jugando a los dados la ropa de Jesús. Dios estaba ahí. El creador del universo hecho hombre estaba haciendo el sacrificio más sublime de amor que pueda llegar a existir. Pero ellos jugando a los dados, a ver quién se quedaba con la túnica del Señor. Dios está en todas partes, pero no en todas partes le damos el lugar que Él merece. Dejar que Él forme su Espíritu Santo el carácter de Jesús en mi vida. Admitir errores, perdonar, dejar que meta su mano en mi corazón, me toque las heridas y su amor me pueda sanar. Pero eso duele. A veces es muy doloroso dejar que toque mis heridas. Enfrentar con su palabra lo que me ha lastimado. Poner a funcionar su palabra no es muchas veces lo que quiero hacer. Porque no siento compasión, porque no puedo muchas veces, porque soy humano. Pero cuando dejo mis armas, cuando me rindo a Él, sus manos limpias, sus manos santas sanan mis heridas. Y es algo de todos los días. Son circunstancias a veces por las que pasamos. Los matrimonios, las parejas, las familias, la familia de Cristo, el ministerio, el trabajo. Tenemos días buenos, días más difíciles, ¿cierto? Pero cuando queremos disfrazarlo con tradiciones o con religión, esas circunstancias, o tratamos de justificarnos delante de los demás, que yo hice eso porque ella, yo hice eso porque él, no, yo me comporto así por esto, por aquello. Pero cuando somos responsables de nuestra vida y vamos delante de Él, a veces cuesta aceptar y admitir, porque eso significa la humildad. Pablo le dijo a los filipenses, ¿cierto? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, perdón. ¿Qué dije? Vanagloria. Es que estoy inventando palabras últimamente. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad. ¿Qué es la humildad de la que el Señor habla? Estimando a los demás como superiores a Él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Esa es la humildad que debemos tener, que nos cuesta tanto muchas veces admitir, nos cuesta tanto muchas veces aceptar o poder valorar la vida de la otra persona. ¿Cuándo empiezan los problemas en un matrimonio? Cuando uno no valora y no siente admiración por el otro. O piensa que él o ella lo haría mejor que él y que, pobrecito, si yo no estuviera al lado, este no sería capaz de nada. O viceversa. ¿Cuándo perdemos la humildad a los hijos? Cuando nos creemos que los padres somos unos patinchados, ¿cierto? Trogloditas y ancestrales dinosaurios, que ahora yo sé más que vos, así que viejo, vos te vas a callar porque vos no sabes nada. O mamá. Yo sé que es bastante frecuente. Yo hablando con una persona me decía, ¿cómo es eso? Yo le decía, porque me contaba sobre sus hijas y me decía esta mujer, lo que pasa es que qué difícil que es. Y yo le digo, lo que pasa es que llega el tiempo donde ya los hijos quieren hacer su propia vida. Y parece como algo natural muchas veces que esas circunstancias pasan. ¿Cuántos papás hay acá? ¿Cuántos pueden decir a veces, los que tienen hijos chiquitos todavía lo van llevando, pero cuando tienen hijos que uno siente así, pero ¿cómo? ¿Cuántos hijos hay acá que creen que son mejores que sus padres? Pasen al frente acá, por favor. No va a venir nadie. Tener compasión. Pero cuando dejo mis armas, me rindo a Él, algo sucede. Cuando Él posa su mano sobre mí, cuando su palabra hace algo sobre mi vida y veo que necesito cambiar, que necesito que Él me limpie, que Él toque y me libere ¿de qué? De la soberbia, de la altivez, del orgullo, porque esa es la gran enfermedad que tenemos los seres humanos.
Tenemos que aprender a caminar con Jesús. Tenemos que acudir a Él antes que a cualquier otro recurso en la vida. Porque acudir a Él no es acudir a un congreso ni a un evento cristiano. Acudir a Jesús es buscarlo en la intimidad y pasar tiempo con Él. Necesito conocerle para poder amarle y necesito amarle para poder adorarle. Y no se puede adorar a quien no se conoce. Y la consecuencia, dice Jesús, después de que aprendas a ser manso, a tener humildad para reconocerme, dice el Señor, entonces, versículo 11 de Mateo 29, la parte C, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso. Descansar en saber que Él en su amor, en su misericordia, me acepta y me recibe, y a pesar de que me conoce, me sigue diciendo te amo. No por lo que haces, no por tus logros, no por tu elocuencia y no por los caminos que tú como buen latinoamericano encuentras para sacar atajos y decir soy un vivo bárbaro, vencí al sistema. No de esa manera, sino por el hecho de decir, ahora puedo entender, Señor. ¿Sabe? Conozco gente con enfermedades físicas terminales y que Dios llevó sus vidas quizá a circunstancias difíciles. Dios permitió eso, pero que hoy pueden decir, le doy gracias a Dios por lo que me ha sucedido, porque ahora puedo decir, yo le conozco y vivo en paz y estoy en sus manos. ¿Cómo uno humanamente puede pensar de esa manera? ¿Qué fue lo que sucedió en esa persona? Un encuentro personal con el Señor, que recibió sabiduría, que entendió lo eterno, que no se puede comprar ni con oro ni con plata, y que eso se transforma en ¿qué? En paz, en descanso para vuestras almas. Gente que teniéndolo todo no tenía paz. Gente que teniendo todo lo que este mundo puede reclamar o buscar, se dan cuenta que al obtenerlo pueden tener todo menos descanso para su alma. Gente que perdió lo eterno en la vida por buscar lo efímero y lo pasajero. Gente que corriendo detrás de la fama invirtió toda su vida para poder ser alguien y demostrar que era alguien capaz de todo, pero dejó lo eterno, una relación con sus hijos, con su familia, una relación verdadera, duradera. Se fue el tiempo y ya no hay regreso, no hay retorno. Hallaréis descanso para vuestras almas. Significa recuperar la inocencia que se perdió en el Edén. Eso es lo que Jesús nos da. Volver a recuperar el lugar que Dios te dio cuando fue creada la humanidad. Ese lugar de privilegio que un día se perdió por el pecado original, hoy lo puedes recuperar en Cristo si acudes a Él. Y puedes hallar descanso para tu alma si puedes encontrar en esa búsqueda el descanso como el de los niños cuando duermen cerca de sus papás, cerca de sus mamás. Cuando esos niños están jugando y están en su cuento, pero de vez en cuando miran porque ven a papá y a mamá que están ahí. Esa tranquilidad y esa seguridad que puede dar el padre o la mamá o la persona que tiene a su cuidado, donde ese niño o esa niña se siente protegida. Esa inocencia. Recuperar la inocencia que se perdió en el Edén. Hallar descanso para mi alma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no hay descanso hoy en la sociedad? Porque vivimos en un mundo y en una sociedad que hoy vive reclamando derechos, que hoy vive exigiendo que se le reconozca y se le respete, que hoy vive exigiendo que se le escuche y que se respete por encima de todas las cosas su forma de vivir, sea moral, sea inmoral, sea amoral o sea lo que sea.
que vive solamente para satisfacer sus propias necesidades sin importar lo que pueda pasar en el otro y sin importar lo que las actitudes o las conductas puedan dejar para las nuevas generaciones. Una sociedad que hoy no reconoce a Dios y lo único que está buscando es que se le reconozcan sus derechos. Hoy hace falta más que nunca aprender a descansar mientras Él nos pasa al otro lado en la vida. Diga por favor, mientras Él nos pasa al otro lado. Y quiero terminar con esta historia. Vengan, chicos. Marcos capítulo 4, versículos 37 al 41. Dice la palabra, léeme por favor del 36. Marcos 4, 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y dice también con él otras barcas, y había también con él. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca, dice, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Mire la situación, una tormenta tremenda, ellos iban en un botecito, estaban cruzando al otro lado. Se levanta una tormenta tremenda, dicen los meteorólogos y la gente entendida que en esa zona del pueblo de Dios se levantan muchas veces unos vientos arremolinados muy complicados. Ellos tenían que pasar al otro lado. Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Y dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús, ¿cómo te vas a poner a dormir en ese momento? ¿No ves lo que nos está pasando, Jesús? Se me está hundiendo la barca. Se me está hundiendo la balsa, se me está hundiendo el hogar, se me está viniendo abajo la economía, se me está viniendo abajo todo. Me está tapando las olas, me está amenazando los vientos, rugen tremendamente contra mi vida. Estoy atemorizado, estoy atemorizada. Y tú, Jesús, te pones a dormir en ese momento. ¿A dónde está Jesús? Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo te vas a poner a dormir en ese momento, Jesús? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, dice la palabra, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Decíselo al que está a tu lado. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tienes fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe por qué le obedecen? Porque Él es el creador del viento, del mar, del universo, de todo lo que existe. Y Él te creó a ti tal como eres y nos creó a nosotros por amor. Y hoy por amor nos está diciendo a todos, venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es la necesidad más grande que hoy tiene la humanidad? No son las riquezas, no son saldar las deudas, no son quizá encontrar una sanidad que puede ser importante en la vida y está muy bien. Pero lo primero que Dios coloca cuando te encuentras cara a cara con Él es descanso, paz. Un día vi un cuadro que me llamó mucho la atención. Una gran tormenta impresionante con olas en el mar. Y había una roca gigante y un huequito. Y dentro de ese huequito había una palomita protegida de la tormenta. Y el nombre de esa pintura se llama la paz. ¿Qué significa la paz? Que me dejen tranquilo, que me dejen tranquila, que no me pidan cosas, que no me molesten, que no me inoportunen. Eso puede llamarse tranquilidad y a veces le llamamos paz. Pero Jesús dijo, yo no doy la paz como la da el mundo. Yo te doy la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa? Que en el medio de la tormenta, en el medio de las dificultades,
aquellos que van al Señor primeramente, que van a buscar su consejo, que se encierran en lo secreto y van y ponen las circunstancias en sus manos, en vez de poner quejas y críticas y exigir derechos, sino decir: Señor, aquí estoy, vengo a hablar contigo, Señor. No entiendo bien qué es lo que pasa, pero yo te pido que me enseñes tu camino. Yo quiero conocerte. Yo quiero vivir en la dimensión del descanso que no lo puede comprar ni el oro, ni la plata, ni la fama, ni la belleza, ni la provisión, ni la posición social, sino que pueda vivir y decir, como dijo Pablo, ¿cierto? Todos mis logros y todo lo que he conseguido lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo y poder comprender para qué Él me llamó, por qué Él me asió, por qué Él. Y el Señor te dice: porque te amo, porque quiero decirte que he venido a darte vida y vida en abundancia. Yo no sé dónde puede estar tu vida hoy. Si puedas estar en el medio de la tormenta, si puedas estar en el medio de circunstancias difíciles o de amenazas, pero lo que sí sé es que todas las tormentas y todos los vientos y todas las circunstancias de la vida, cuando Él se levanta y dice: calla, enmudece, viene el descanso en nuestra vida. Y quiero terminar con esto. Quizá Dios te dijo: pasemos al otro lado en la vida. Quizá tú le reconociste, dijiste: Señor, gracias por salvarme. Y tomaste los remos cuando dijo: pasemos al otro lado. Y tú vas remando, luchando contra la corriente, tratando de cruzar al otro lado y coronar un destino. Hoy el Señor te dice: es tiempo de dejar los remos y de agarrar una almohada y descansar al lado del Señor. Dejar que el viento del Espíritu sople y te lleve a donde tú no sabes. Porque el que viene del Espíritu es como el viento, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Pero hay algo poderosísimo que sucede y no podemos comprender. Deja que el viento del Espíritu sople en tu vida y te lleve a donde tú no sabes. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, yo quiero levantar una oración para todos aquellos que sienten que están trabajados y cargados, que circunstancias de la vida nos han llevado a vivir en afán, en necesidades urgentes que a veces nos roban la paz, pero que no son lo importante. Por eso venimos delante de ti, Señor, y te pido que hoy sople el viento de tu Espíritu de una forma apacible, como lo hiciste el día en que Elías salió de la cueva y pudo encontrarse contigo en el viento apacible. Calma las tormentas, enmudece a los rugidos del mar y vuelve la calma y la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre la vida de tus hijos. Declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que soplan vientos de descanso en tu vida. Si tú te atreves a creer a su palabra y a decirle: Señor, yo quiero correr a ti. Te he dicho muchas veces: ven a mí, pero hoy tomo una decisión y soy yo quien quiere ir a ti y ser liberados y liberada de tantas circunstancias y adversidades. Señor, sopla con tu viento apacible y pon tu mano sobre la herida en el nombre de Jesús. Amén.